papel aún más importante en esta nueva sociedad del conocimiento. Bueno, vamos a hablar de dos temas principalmente. El primero es los cambios en el oficio tradicional del periodista y el segundo son los nuevos escenarios en los que empieza a aparecer el periodista en el marco de la sociedad de información. Lo primero que vamos a tratar es el periodismo participativo, que es una preocupación enorme para muchos periodistas, porque se habla de que ya la gente de a pie puede ejercer el periodismo, lo que es y no es verdad. Como ejemplo tenemos Periodistas 21, que es un blog muy conocido entre los periodistas digitales. En este blog me sirve para identificar esos espacios en los que empieza a aparecer la ciudadanía como periodista, pero no ejerciendo, ¿sabes? Ejerciendo una labor similar a la del periodista, pero no como periodista, emitiendo opiniones, emitiendo información, pero jamás diciendo yo soy periodista y ejerzo el periodismo. En este segundo espacio tenemos un ejemplo muy interesante de cómo los medios tradicionales se han ido dando cuenta de la importancia de meter al ciudadano en sus dinámicas de periodismo, y este, por ejemplo, es el escenario de TIP que tiene el periodismo colombiano. En esta sección la gente manda noticias chiquiticas que pueden parecer de interés general, pero que no hacen parte de la agenda del medio. En este caso, vemos una imagen de unos cactus y la noticia era que en Bello, era algo como que en Bello estaban cobrando más de la cuenta por la reducción del taxímetro, algo así. Y eso no lo dijo el periódico, eso alguien lo tomó la foto, contó el caso y listo, a nombre del usuario, a nombre del ciudadano, nunca a nombre del periodista. En este primer sentido llegó a dos conclusiones. El periodista nunca pierde su labor, nunca pierde su función como reportero, como redactor, como informador, pero al contrario, sí adquiere una función, la función de editor de toda esa información que viene del público, no solamente como les mencionaba en sí, sino que otros medios como Oma News o medios pues no tan tradicionales que se enfocan en la transmisión de información que viene de mucha gente y que los periodistas la editan. Más adelante vamos a ver uno de esos medios. Juan Cano, en un congreso en España en 2007, decía que lo importante no es ser leído, sino ser leído. En este sentido, el Internet es muy importante. ¿Por qué razón? En Internet, como todos sabemos, la marea de información es enorme. Ya no tenemos tres medios, uno y ya estamos informados, sino que tenemos una cantidad de información, tenemos buscadores y podemos acceder a muchos datos que en la antigüedad no podíamos. Entonces, por un lado, debemos generar en la ciudadanía un sentido crítico que le permita discernir entre qué es adecuado y qué no es adecuado, qué es creíble y qué no es creíble. En este sentido, por más que haya muchísima gente que tenga blogs, que haga microblogging, que transmite información de manera informal, el periodista siempre será la persona formal que tiene el nombre, que tiene el cargo, que tiene como el poder para decir sí, porque yo soy profesional, yo sé lo que dice usted, puede confiar en mí. En ese sentido, como repito, lo que dice Juan Cano es más importante que ser leído es ser creído. Y finalmente, la personalización de la información. Hay un paradigma que entra en este caso que es fundamental, y es que ya no tenemos miles de periódicos, por eso que todos los periódicos son lo mismo, al contrario, cada periódico se va centrando en un nicho de la población y vamos encontrando información especializada. Más adelante vamos a ver cómo en esta dinámica el periodista adquiere una función muy importante. Bueno, pasamos a otra de las preocupaciones más grandes que tiene que ver con el periodismo electrónico, en una instrumentalidad. Entonces ya mucha gente empieza a pensar que como es artesanal, todo el mundo tiene, que todos los periodistas tienen que saber manejar todos los programas, aparte de la cámara de video, la cámara de fotográfica y saber editar audio, video, etcétera, 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 y hacer de todo. Así que es un poder que se utilizaba ahorita así. Pero no. Todo tiene que requiere un saber tecnológico. Por más que nosotros tengamos el conocimiento apropiado, siempre necesitamos transmitirlo por medio de algún aparato. Anteriormente teníamos todavía tenemos las cámaras, las máquinas de escribir, las grabadoras, las cámaras fotográficas tradicionales
Entonces, eso quiere decir que como nosotros tenemos ese aparatico, tenemos que manejar todo, pues tampoco. Porque para manejar ese aparatico hay un montón de profesionales preparados, porque nosotros, como periodistas de la nueva generación, debemos saber cómo hacemos para entender ese medio, cómo hacemos para saber cómo funciona ese video, esa animación, ese web, para poder transmitirle al equipo transdisciplinar, bueno, cómo le hacemos a un diseñador, a un desarrollador, cómo hacemos para transmitir de manera gráfica, de manera interactiva, en ese sentido nosotros quiero transmitir. Ayer precisamente una compañera me comentaba, y les quiero contar la anécdota, que un colega se le acercó y le dijo: hombre, necesito a alguien que me desarrolle un boletín en HTML. Y la compañera le dice: ve, y vos sabés qué es HTML. Y le dice: no, ni idea. A eso es a lo que yo voy. El periodista no tiene que saber cómo hacer un boletín en HTML, pero por lo menos sí tiene que saber qué carajos es eso, para saber qué es lo que le están pidiendo y a quién va a buscar para que haga esa parte del trabajo. Luego pasamos a otro tema muy interesante: el mito de la inmediatez y de la brevedad. Esto es algo de lo que yo he empezado a hablar cada vez más recurrentemente, y es que como el medio se presta para que se publique ya, y como es que leer rápido porque la pantalla cansa, bla 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 bla, entonces las noticias tienen que ser corticas y rápidas, o sea, la carrera, como se dice, medio. Esa ha sido una de las disculpas para criticar al pobre periodista digital, y tampoco es verdad. Entonces aquí la pregunta es, la inmediatez y la brevedad dependen de qué, del tiempo o del tiempo. Mira, tenemos como primera imagen la radio. Entonces vamos a hacer de cuenta, vamos a cubrir la posición global. Entonces en radio vamos a tener las entrevistas a las fuentes, vamos a tener las entrevistas a los expertos en opinión y los datos generales. Okay. Vamos ahora a la televisión. En televisión ya tenemos otra cosita aparte, que además son las imágenes, además de lo que ya hemos dicho. Y ahora en la prensa tenemos también las imágenes, los datos, la opinión, y pues como todo lo especial de la prensa, y es que la prensa permanece y es un documento invaluable que se queda perpetuando la historia de lo que pasó en el evento que estamos hablando, la revolución cubana. Pero ¿qué pasa si tenemos un medio que nos une las tres cosas? Tenemos el audio, el video, la animación, tenemos el espacio en el que se perpetúan los datos que decimos, y vamos a decir que tiene que ser cortico y a la carrera. Yo lo creo. Y como ejemplo podemos dar el trabajo que hace el país.com, un periódico de Cali, que varias veces al año saca multimedia, con todo esto que nos está contando: audio, video, fotografía y texto, y además la infografía. En este sentido, podemos ver que este es un trabajo que dura perfectamente 1 o 2 meses, no solamente con la investigación, sino con la elaboración, también el diseño. Como comunicadores y periodistas sabemos que el diseño también es único. En este sentido, entonces podemos comprobar que es ni breve ni inmediato, es el uso que uno le dé al medio. Todos los medios pueden ser breves y pueden ser inmediatos.